Buenas tardes, señor tutor. Mi nombre es Jorge Romero. Me encuentro cursando el tercer ciclo de la UTPL, la carrera de Derecho. Al momento voy a hablar sobre el reconocimiento de la justicia indígena en el Ecuador. Hablaremos sobre su historia. Diremos que los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, antes de la colonización, ellos administraban su propio sistema de justicia indígena. Esto estaba basado a su propia experiencia y cultura. La justicia indígena se fundamenta en sanciones, en lo cual estaba basado mediante el uso del látigo, el uso de la ortiga, el baño en agua fría. Su objetivo principal era que las personas que hayan cometido un delito reconozcan la falta y reconozcan el error, y a la par no volver a cometer los delitos en el futuro. Hablaremos sobre la justicia indígena. Esto es un sistema normativo. La justicia indígena también tiene su propia jurisdicción. Esta busca la reivindicación del sector indígena. Sus autoridades son propias de su comunidad, pueblo o nacionalidad indígena y está basado en un sistema o derecho constitucionario. La justicia indígena está reconocida y contemplado en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en su artículo 171, donde menciona que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales en base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial. Las autoridades indígenas aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución, a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones jurisdiccionales del pueblo indígena sean respetados por las instituciones y autoridades públicas. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. También la Constitución establece tres aspectos relevantes dentro del derecho indígena. Hablaremos sobre la normatividad. Esta está basada únicamente a las normas actuales de los pueblos indígenas. Posee potestad normativa específica, su potestad para crear normas con el objetivo de regular y organizar los mandatos internos de los pueblos y nacionalidades. Como segundo punto tenemos la institucionalidad. Esto incluye sistemas institucionales y los diversos procesos de constitución o designación de autoridades. Como tercer punto tenemos lo que es la jurisdicción. Al reconocer funciones jurisdiccionales de justicia o administración para la aplicación de su propia norma. Es decir, esto reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la plena vigencia del sistema legal o derecho, con sus propias normas, autoridad y procedimiento. Hablaremos sobre elementos del derecho indígena. El derecho indígena cuenta con elementos básicos para ser considerados como derecho. Entre ellos tenemos lo que es la autoridad. Estas autoridades ejercen funciones de justicia en relación a normas y procedimientos propios para velar por el bienestar, la tranquilidad y la paz social, dando solución a los conflictos internos en relación al derecho constitucionario, siempre y cuando esté reconocido por la Constitución y las leyes. Como segundo punto tenemos lo que es la legislación. Dentro de esto, los pueblos y nacionalidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir basándose a los ordenamientos jurídicos vigentes. Como tercer punto tenemos lo que es las sanciones. Se lo realiza de acuerdo a las faltas cometidas. Podríamos decir que va desde un consejo que son impartidos por personas que tengan experiencia, hasta la utilización del látigo, la ortiga, el baño en agua fría y otros elementos de sanción dentro de su pueblo. Tenemos el procedimiento. En el juzgamiento, la oralidad es la norma del proceso. Las resoluciones adoptadas son anotadas en un libro de actas para su estricto cumplimiento y el proceso de cumplimiento tiene una base de principios generales. La justicia indígena
derechos fundamentales y derechos humanos. Para esto diremos que los pueblos y nacionalidades indígenas, al aplicar la justicia indígena, no representa la violación a los derechos humanos. Para ellos, esto se considera que es más efectivo que la justicia ordinaria, ya que la justicia indígena es un método correctivo y no represivo. Hablaremos sobre los derechos humanos. Diremos algunos conceptos para esto. Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Son inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransferibles e irrenunciables en un marco universal e igualitario. Toda persona nace libre e iguales de dignidad y derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos manifiesta que nadie será sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todas las personas tienen derecho a la vida, a la libre expresión, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Los derechos humanos son normativos y no descriptivos, como por ejemplo mencionaremos en el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos. La finalidad de los derechos humanos diremos que son el fundamento del desarrollo de las personas y que proporciona una base sólida de la organización, equilibrio y control social. Como conclusión sobre la justicia indígena diremos que esta está contemplada en la Constitución de la República del Ecuador, donde reconoce las normas, garantías y procedimientos de cómo se debe aplicar la justicia indígena para resolver conflictos dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ellos buscan la purificación, la sanación y el escanamiento de los infractores. Las sanciones van acorde a sus costumbres ancestrales dentro de cada pueblo. Aquí no existe la división de materias, se aplican las medidas consuetudinarias. Como criterio personal diremos que las autoridades indígenas deben acatar los procedimientos establecidos en los ordenamientos jurídicos para la aplicación de la justicia indígena, ya que si lo hacen a su manera están violentando los derechos humanos de las personas como los derechos constitucionales. Para este presente trabajo o exposición hemos utilizado como bibliografía lo que es el análisis, doctrina y jurisprudencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Atala, FIFO y Niñas versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución de la República del Ecuador 2008 en su artículo 171, donde hace referencia a la justicia indígena. Chiliquinga RR 2016, Manual de Administración de Justicia Ancestral, Ambato. García C. 2020, Sociología Jurídica, Guía Didáctica, Edi Loja. Hernández Terán Miguel 2001, Justicia Indígena, Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico, Vargas. Esto es todo en cuanto podemos hablar sobre la justicia indígena del Ecuador. Muy buenas tardes, señor tutor.